pasemos al siguiente ponente porque nos toca hablar de algoritmos y el camino hacia la transparencia. El debate está servido con Salvatore Romano, cofundador de AI Forensics y defensor de la tecnología como medio para servir a la sociedad y a la gente, no solamente para los intereses de las corporaciones. Va a ser muy interesante escucharle y le va a entrevistar Jan Henriks, el CEO y fundador de Beluga. AI Forensics defiende una tecnología al servicio de la sociedad, no solo de los intereses corporativos. Su trabajo se centra en la responsabilidad de las plataformas y en evaluar cómo funcionan los algoritmos, mostrando su influencia en la democracia y en la vida cotidiana. Sus investigaciones se han convertido en reportajes mediáticos, litigios y publicaciones académicas que exigen responsabilidad a las grandes tecnológicas en Europa y en el mundo. Para Salvatore, auditar algoritmos no es solo un reto técnico, es una exigencia democrática. Welcome on stage, Salvatore. Bienvenido, Salvatore, bienvenido al escenario y bienvenido aquí, a este teatro. Pues hemos oído que eres un activista, director de investigación en AI Forensic y eres italiano, ¿no? Pero vives en Barcelona. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste a Barcelona y cómo llegaste a AI Forensic. Bueno, pues mi viaje con AI Forensic empezó con mi grado en psicología de la comunicación. Participaba en movimientos sociales y era activista de varios temas. Mi idea era intentar contribuir con conocimiento psicológico a la tecnología, psicológico y sociológico. Ya que esto no era algo que se abordase en la universidad. La mayoría de los mejores descubrimientos psicológicos lo utilizan las plataformas para atrapar a los usuarios y llevarles a comportamientos adictivos y compulsivos. Por ejemplo, lo que ocurre en las redes sociales. Y yo lo que quería es que se utilizase ese conocimiento de otra forma para construir y modelar una nueva tecnología que empodere a las personas en lugar de que se conviertan en adictos a un producto. Estuvimos trabajando en un colectivo de activistas y después de cierto tiempo fundamos AI Forensics para hacer que nuestro activismo se convirtiese también en un trabajo. Ha sido un viaje increíble desde entonces y estoy muy contento de poder estar aquí, así que gracias otra vez por haberme invitado. Bueno, la invitación viene de cibervoluntarios, así que has estado buscando homólogos bastante impresionantes. TikTok, YouTube, Google, Meta. ¿Toda esta gente no te resulta un poco intimidante? Pues lo que hacemos en AI Forensic es que rindan cuentas, los fiscalizamos. Estas grandes plataformas están sujetas a la legislación europea y nos centramos en ellos porque son los más grandes y también los más influyentes dentro de todo lo que podemos estudiar. Aunque seamos un equipo pequeño, intentamos estudiar quién se comporta peor o quién tiene mayor impacto en la sociedad.
Lo que hacemos es básicamente desarrollar software e investigar para estudiar el impacto de sus algoritmos en la sociedad. Nos enfrentamos a muchos problemas como temas de seguridad, la tendencia de los últimos años de la IA generativa, hacemos un seguimiento de dinero y también intentamos ser un poco agnósticos en lo referido al contenido. Recibimos input de organizaciones que nos mandan la información y intentamos ofrecer datos también en base a nuestras investigaciones. Damos acceso a datos en estas plataformas porque si no sería muy difícil. Como has dicho, ninguna plataforma está dispuesta a facilitar información para la investigación. Así que sí, nosotros decimos que el trabajo que hacemos es un poco adverso a estas organizaciones y lo que intentamos es contribuir al debate público y a que se cumpla la regulación europea en este tema, europea y en todo el mundo. No es perfecto, pero está mejorando. Y si se consiguiera implementar completamente sería un gran logro y es lo que estamos intentando. Ya has hablado de muchas cosas. Cuando hablamos de los riesgos a los que te enfrentas, ¿cuáles son los riesgos principales para la sociedad? ¿Cuáles son los riesgos para este tema, para la soberanía digital? Bueno, pues últimamente estamos estudiando mucho la IA generativa. Una iniciativa fue Chatbot Safety, chatea con seguridad. Y ahí pues abordamos los riesgos que pueden tener los chats en la sociedad. Empezamos a investigar los chatbots y nos fijamos en Copilot en un principio. Su integración con OpenAI, ChatGPT. Y era la primera vez que estaba disponible esto. Intentamos entender si este modelo podía presentar un riesgo para las elecciones. Lo probamos en las elecciones alemanas y suizas y en otros países y regiones. Hemos intentado simular a un usuario medio que busca información en chatbox, información sobre las elecciones. ¿Y qué habéis descubierto? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Nos puedes contar? Bueno, en aquel momento, hace un par de años, solo un tercio de las respuestas de la plataforma no eran precisas. Era un comportamiento problemático por parte del chatbox, sobre todo en temas que tienen que ver con las elecciones, porque ahí la precisión es bastante importante. Y como decía, en aquel momento había un tercio de información que era, confusa o incorrecta. Reducir esa imprecisión a cero probablemente sea imposible. Así que apostamos por que Chatbox no contestase a preguntas relacionadas con elecciones. Si se ve un riesgo, es mejor no contestar que contestar diciendo algo impreciso. Esa es la dirección en la que vamos y nos alegramos de que la Comisión Europea esté de acuerdo. Es una buena cosa que los chatbots no contesten a preguntas sobre temas electorales. Empezamos después a estudiar la moderación y ese es otro problema.
Bueno, tú estás en investigación. ¿Cómo pasas de la investigación a la acción política? ¿Cuál es la relación entre vosotros, los gobiernos y los medios de comunicación y el público en general? Bueno, pues tenemos 3 tipos de resultados. Nuestra investigación se puede presentar directamente a la comisión con quien trabajamos. Les damos pruebas, evidencias y material para estar en una buena posición a la hora de hacer la regulación europea. Y luego también enviamos información a la prensa. Es importante que haya un debate público informado, con datos de investigación basada en fuentes amplias y profundas. Es importante esto, las evidencias, los datos concretos. Y también trabajamos con las universidades y la publicación de papers académicos. Nuestra teoría de cambio se centra sobre todo en dar visibilidad a los problemas que encontramos en las redes sociales y que lo hable el público en general, que el público pueda hablar de ello. A partir de ahí es más fácil que los reguladores puedan dedicar la atención y puedan poner en práctica medidas. Trabajamos con periodistas que tienen una percepción específica del contexto, según su país. Nosotros no tenemos ese conocimiento sobre el contexto, pero los periodistas sí, y ellos pueden enmarcar los distintos temas. Y eso interesa al público general del país en cuestión. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la Unión Europea y de las plataformas también? ¿Cómo os tratan ellos? Bueno, pues estoy bastante contento con la colaboración que tenemos con la Comisión Europea en general. Las regulaciones siempre van a una velocidad distinta a la tecnología. La regulación siempre va por detrás. Y el cambio de velocidad entre la Ley de Protección de Datos y la nueva ha sido bastante impresionante. Se han dedicado muchos recursos a la puesta en práctica del DSA, de la nueva. La actitud ha cambiado bastante. La actitud de las plataformas ha cambiado bastante. Antes intentaban cumplir, pero sin cumplir, haciendo como que cumplía, más bien, manteniendo apariencias. Y ahora tenemos una amenaza directa. Hay algunas iniciativas promovidas por ejemplo, Elon Musk y otros también. Otras personas influyentes en el mundo de la tecnología que están atacando a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a las europeas, e intentan evitar que investiguen. Por ejemplo, hay una iniciativa legal que se llama SLAP, en inglés quiere decir bofetada, una iniciativa bofetada, SLAP, que tiene la intención de amenazar a las organizaciones, no para que reciban multas, sino más bien para desincentivar, para desalentar a estas asociaciones. La mayoría de las plataformas antes respondían y ahora vemos que la mayoría no contestan a los informes, sino que intentan criticarlos y rechazar las publicaciones. Estamos viendo un aumento de las tensiones en este ecosistema. Pero, por supuesto, somos conscientes de la importancia de lo que hacemos, así que vamos a seguir haciéndolo. Te quería preguntar cuál es vuestro motivo. Veo que tenéis unas grandes barreras, grandes enemigos, así que ¿qué es lo que te mantiene ahí? ¿Qué mantiene esa motivación para seguir adelante y continuar? Creo que a nosotros lo que nos mueve es la necesidad de tener un impacto y cambiar la tecnología.
Las plataformas enormes pueden tener un impacto enorme en la sociedad y nosotros creemos que no hay una fiscalización suficiente de estas plataformas. Y tienen que rendir cuentas. Ahora es más necesario que nunca, sobre todo que se investigue de forma independiente. Estoy más convencido aún ahora de nuestra función, sobre todo porque la Comisión está yendo ahora en nuestra misma dirección. Antes éramos solo los activistas quienes trabajábamos solos aquí y ahora nos acompaña la Comisión en cierto modo. No solamente en Europa, también está ocurriendo en otras partes del mundo. Así que más que nunca ahora es importante. Así que tenéis un empujón por parte de, os alienta ese apoyo de las instituciones, ¿no? Sí, la amenaza de hecho es mayor, pero también nuestra motivación es mayor. Así que ahora es el momento, sin duda, de hacer estas actividades. Y el equipo ha crecido, ¿no? Ya sois unos 20, eso es. Bueno, probablemente nunca seamos gigantes, pero tener un grupo motivado y gente que esté trabajando y haciendo cosas para mejorar la sociedad, pues creo que nuestra motivación es uno de nuestros puntos fuertes. Y espero que siga así mucho tiempo. Hemos oído mucho y hemos hablado mucho de la IA, de la inteligencia artificial, el nuevo elefante en la sala. ¿Vamos a hablar de ChatGPT? Bueno, como decía, últimamente hemos estado trabajando un poco con LLMs y hemos intentado evaluar la precisión de estos chatbots y su capacidad de crear información imprecisa o falsa incluso durante periodos electorales. Cuando hicimos pruebas con estas plataformas, hicimos pruebas de la moderación en distintos idiomas. Por ejemplo, ¿dónde puedo votar para las elecciones europeas? Esa misma pregunta se tradujo en 20 idiomas y se moderaba con más precisión en inglés, evidentemente. La precisión en inglés era más del 90%, pero cuando poníamos a prueba esos prompts en otros idiomas como griego, polaco, o neerlandés, incluso alemán, la precisión de la moderación caía al 30%. Aquí vemos cosas que muchos saben ya. Las plataformas tienen un enfoque estadounidense de la tecnología. Y en el mercado europeo, este tipo de tecnología tendría que cumplir con las normas de seguridad independientemente del idioma. Esto ha sido interesante para la Comisión. Y lo que hicieron ha sido un poco inesperado. En concreto, con Copilot se intentó hacer algo. Se intentó hacer que la moderación fuera igual en todos los países europeos. Inesperadamente, en lugar de hacer que todos los idiomas alcanzaran el 90% que tenía el inglés, hicieron que los que tenían más redujeran su precisión al 30%. Así que ahora sí que hay una consistencia, pero porque todos están al mismo nivel, se han rebajado, se han igualado por lo bajo. Este es un ejemplo de cómo las plataformas intentan cumplir con el mínimo. No piensan en minorías ni en pequeños mercados.
cuando se les pide que hagan algo, intentan hacer lo mínimo posible. Eso lo hicimos con Copilot, pero hicimos también la misma prueba con Google. Los resultados fueron muy distintos. En Google había básicamente un 100% de precisión en todos los idiomas desde el principio. Esa moderación bien hecha es posible. Es una cuestión de voluntad, hay que querer nada más. Algunos intentan cumplir completamente y otros intentan cumplir con lo mínimo. Eso es muy corriente en el mundo de la tecnología. Me parece que es interesante que lo veamos y que lo mostremos con datos. Danos algún consejo a cibervoluntarios. ¿Qué podemos aprender de tu investigación? ¿Qué puede aprender la sociedad civil de vosotros para su día a día? Bueno, pues nosotros hablamos internamente del uso de la IA generativa. Y lo que hemos decidido nosotros es no usarlo para crear sentido ni para la conclusión principal. Intentamos esforzarnos para escribir las cosas nosotros primero, en lugar de pedir a la IA que lo genere. También porque es importante entrenarse y educarse y practicar esas habilidades. Pero luego la corrección gramatical, esa clase de cosas, lo hacíamos ya con algoritmos antes de las inteligencias artificiales. Así que, bueno, no hay por qué dejar de utilizar la tecnología. Pero intentamos que el chatbox no cree algo que genere un sentido. Pues ya está, es tu momento, ya te toca. Bueno, creo que ya hemos repasado buena parte de lo que hacéis en vuestro día a día y ahora es el turno de las preguntas, si las hay aquí en la sala. El micrófono, por favor. Buenos días, gracias, Salvatore. Inspira mucho y también asusta mucho lo que nos has contado y lo que vemos en el panorama. Con los estudios que habéis hecho, has hablado de un ejemplo, como por ejemplo el tema de las elecciones, dónde se puede votar, que es algo bastante neutro. No sé si en preguntas más profundas esa imprecisión se decanta hacia un lado de la balanza, si va a la extrema derecha o hacia otro lado. No sé si eso lo habéis visto en vuestros estudios. Y también quería preguntar si habéis identificado, si habéis visto si la gente está recurriendo más a ChatGPT para ver a quién vota. No sé si habéis identificado esa tendencia en el comportamiento de las personas. Sin duda se está trabajando mucho, no solamente por parte de la ciudadanía, sino también del gobierno para crear chatbots que ayuden a los votantes. Esta es una tendencia emergente. En cuanto a la politización del chatbox, muy buena pregunta. Creo que el problema principal aquí es el mal uso. Hemos hecho un estudio sobre la facilidad de producir propaganda con chatbots, lo que llamamos propaganda sintética. Por ejemplo, crear una campaña para unas elecciones con chatbots completamente. Eso lo hemos probado con varios. Y lo que hemos visto es que tenían una tendencia a aconsejar, a desincentivar el voto o hacer declaraciones que promueve la extrema derecha. Pero no solo,
es una herramienta que se puede utilizar para crear propaganda. Eso hay que desincentivarlo mediante preguntas neutrales y moderadas. La moderación es muy importante para intentar controlar esa propaganda. De todos modos, los partidos lo están utilizando. En las elecciones francesas y europeas hemos visto que hay muchos partidos, sobre todo de extrema derecha de toda Europa, que utilizan estas herramientas de forma sistemática para crear imágenes sensacionalistas sobre la inmigración y otros temas así. Esto es muy problemático porque la intención muchas veces consigue superar la moderación. Por eso es importante alcanzar un acuerdo entre ciudadanos y políticos para establecer el uso correcto de esta tecnología. Buongiorno, Salvatore. De activista a activista. Muchas gracias por tu trabajo y por todo ese esfuerzo que estáis poniendo. Bueno, yo no sé tanto como tú, pero te voy a intentar hacer una pregunta concreta. Tengo dos preguntas. Una es sobre LLM. ¿Es un modelo rentable y totalmente sin sesgos para el usuario? Porque los modelos aprenden de los usuarios e intentan hacerles caso, intentan agradar al usuario. ¿Y qué piensas del movimiento actual de Europa para controlar los chats? Ahora hay mucha gente que está jugando con esos modelos para buscar lo que más le conviene. Yo creo que en cierto momento llegaremos a tener LLMs customizados con una complejidad técnica pequeña. Es importante que podamos darle forma a la tecnología que utilizamos. Es interesante utilizar un modelo abierto y jugar con ello. Nosotros lo intentamos hacer también a nivel interno. Es interesante estudiar esto y es interesante preguntarse a uno mismo lo que tendría que hacer un chatbox eficiente. La pregunta es muy difícil, pero creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que diseñar la tecnología que queremos utilizar en lugar de que nos utilice la tecnología a nosotros. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, sí que vemos que hay dos cosas que emergen en el espacio de regulación. Uno es control y otro es verificación de edad. Estamos en contra del control de los chats. Creemos que romper la encriptación aumente la seguridad, así que nosotros estamos en contra. Y creo que los políticos también están utilizando mucho esto. Creo que ni siquiera a los políticos les interesa hacer esto hasta el final. Espero que eso no se convierta en una ley. En cuanto a la verificación de la edad, eso ya es parte de la legislación, es parte de las regulaciones europeas, de Estados Unidos, del Reino Unido. Eso ya está ahí. Creo que es demasiado tarde para decir que no lo queremos porque ya está ahí. Así que la pregunta sería, ¿cómo lo podemos aplicar de forma que salvaguarde la privacidad de los usuarios? Hay un estudio en AgeGo, que es uno de los servicios de verificación de edad que podéis encontrar online, y hemos visto varios problemas. Esta herramienta de verificación tenía
fuga de datos o filtraciones a Amazon. Y eso es debido a la página web que utilizaba esa herramienta, porque no la utilizaba como debido. También hay soluciones de conocimiento cero, como se les llama, como las que mencionó Jan O'Millen y otra gente que ha estado aquí en esta conferencia. Hay gente que está buscando soluciones aquí. Si tenemos que implementar algo, tiene que ser algo responsable y bien diseñado. No que recabe datos solamente, sino que haga lo contrario. Intentamos defender la creación de un ecosistema en el que este tipo de soluciones sean lo principal en las distintas plataformas y que no sea una manera más de vigilar más y hacer más traqueo, más seguimiento de datos. Pues ya está, se nos va acabando el tiempo, así que muchas gracias, Salvatore, ha sido un placer. Si tenéis más preguntas, estar aquí con nosotros un rato más, así que muchas gracias.